día de la renovación. Yo nací en Carisma Misiones, yo nací en esta bendita renovación, amén. Un aplauso fuerte al Señor que sabe cómo obrar en nuestras vidas, y yo me siento el bebé de Carisma Misiones, todavía el bebé. 26 años cuando yo llegué a este país con un vacío espiritual, un vacío existencial. Y el Señor tiene planes maravillosos. Lo que uno no comprende en un momento doloroso, en un momento de soledad, lo vas comprendiendo cuando su luz te ilumina. Y es cuando el Espíritu Santo abre sus alas. Y a mí esta imagen me gusta mucho, junto con la del buen pastor, son mis favoritas. El Espíritu que abre las alas y yo puedo estar bajo ellas para entender el misterio de Dios en mi vida. Ciertamente yo llegué hace 26 años a este país con un vacío existencial. Y yo no entendía por qué, teniendo una familia hermosa, teniendo una mamá, un papá, hoy de feliz memoria, hace ya 3 años que mi papá murió. Pero ciertamente cuando yo sentí que tenía que moverme de mi pueblo, que tenía que moverme de ahí, en ese tiempo yo tenía novia, en aquel tiempo, y era bueno para el fútbol, y justo en ese tiempo yo empezaba a tocar puertas para equipos que ya estaban en la mira, pero aunque era mi pasión el fútbol, algo en mi corazón no estaba bien. Y no sabía qué estaba pasando. Y veía a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, y no me sentía lleno. Veía a mi novia y no me llenaba. Y no entendía. Y tenía un trabajo que no me gustaba mucho. No entendía por qué no me fui a estudiar a la universidad. No entendía por qué no tuve el valor de irme y dejar a mi madre. Pero lo que no sabía era que Dios tenía un plan. Lo entendí años más tarde. Yo recordaba como Pedro, ¿no? Que cuando era joven ibas a donde tú querías, y Jesús le dice, pero cuando seas viejo, alguien más te va a atar la cintura y te va a llevar a donde no quieres. Y eso es cuando haces la voluntad de Dios y eres feliz. Y yo llegué a este país así, con ese vacío, queriendo buscar algo y no sabía qué era, pero Él sí sabía. Y a los 6 meses, 8 meses en que empezó la tempestad aquí, el Señor tuvo compasión de mí. Y me hizo conocer una familia en el Valle de San Fernando que estaba caminando en la renovación. El Señor, justo en el momento en el que yo me podía haber perdido en el pecado, estaba a punto de dar un paso equivocado en mi vida. Y ahí el Señor me rescata. Empecé a tener una situación con una muchacha que no era lo más conveniente en la escuela. Me metí a estudiar inglés, pero algo en mi vida no estaba bien. Y ahí en ese momento el Señor llegó a mi rescate, conocí a esta familia y ¿cómo creen? Lo conocí a través de uno de ellos que jugaba fútbol. Mire cómo el Señor actúa, ¿no? Y jugando fútbol, pateando la pelota, me quedé sin trabajo y ahí alguien me dijo que si necesitaba trabajo, y conocí a esta familia con la cual yo estoy muy agradecido porque ellos me trajeron a esta gran familia de Carisma Misiones. Ellos me invitaron a venir al primer Congreso Latino, al primer retiro de jóvenes, a los primeros encuentros, pero lo que nunca olvido fue mi primer día que entré a un grupo de oración. Ahí yo encontré algo que nunca había experimentado y fue el primer día. Y fue maravilloso y cuando lo comparto me da risa, pero fue una bendición. Cuando yo entré estaban cantando como ahorita. Y yo no sabía, no estaba seguro, pero en la iglesia católica, era un salón parroquial, pero estaban cantando esas canciones que yo nunca había escuchado. Pero me sentí con mucho gozo. Gozo que me acompaña hasta el día de hoy. Por eso cuando cantaste ahorita de yo me gozo lunes, martes, miércoles, pues 26 años y me sigo gozando. No nomás una semana, 26 años gozándome en el Espíritu Santo, amén. Y entré a ese grupo de oración, empezaron a orar y me recuerdo que me tomaron la mano 2 viejitas. Yo dije, ¿estas viejitas qué traen? Y viejitas, ni siquiera eran muchachas. Pero ahí el Espíritu Santo me tenía algo maravilloso. Fue la primera vez que yo entraba a un grupo de oración y ese primer día yo sentí un fuego que entró de mi cabeza hasta mis pies. Y salí con una alegría que hasta el día de hoy la comprendo, es la alegría del amor de Dios. Y ahí el vacío espiritual que yo sentía empezó a desaparecer, me nació el gozo de estar cada viernes ahí, empezar a asistir y así fue como comenzó mi encuentro. Viví mi primer retiro de iniciación, el Señor tocó mi vida, empezó una alegría y de lo que más yo he recibido, de los dones que Dios me ha permitido experimentar, es uno de los frutos del Espíritu Santo, la alegría en mi corazón. El fruto del Espíritu Santo que más he sentido en mi vida es la alegría de saber cuánto Dios me ama y cómo me rescató. Y ahí empezó esta historia, este camino de sanación para las familias, porque Dios tenía planes para mí.
Cuando empiezo a caminar, empiezo a tener la experiencia, vivo mi primer retiro, vivo mi primer encuentro de jóvenes, 5,000 jóvenes, no en el Sport, así en el Sport Arenas, 5,000 jóvenes, y yo veía que dejaban pistolas y dejaban droga, y yo le decía, Señor, ¿y yo qué dejo? No traía ni dinero ese día. Pues déjame tu vida, me dijo. Y ahí fue la primera vez que sentí un llamado profundo, fuerte, todavía no sabía a qué, pero a algo más grande. Yo veía a esos jóvenes que pasaban y se hincaban y lloraban. Y entonces ahí fui descubriendo que Dios me estaba preparando para una misión que yo no tenía todavía con claridad. Empecé a caminar con los jóvenes en mi parroquia, en el Valle de San Fernando, Nuestra Señora del Valle, con Angelina Topete y toda una comunidad hermosa. Y ahí entonces descubrí algo que yo no esperaba. Al año tuve una experiencia maravillosa y aquí están muchos de mis maestros, Emi y Miguel, en un retiro de servidores, un retiro para jóvenes de formación de líderes. Ahí sentí que Dios me llamó al sacerdocio, pero no le dije a nadie, lo guardé en mi corazón. Apenas tenía un año caminando con el Señor, apenas un año y me asusté. Y Miguel fue una persona que me ayudó mucho con su manera de vivir y con su manera de expresar la fe junto con Emi. En aquel tiempo ellos trabajaban fuertemente con los jóvenes. Ahí comienzo yo a descubrir lo que Dios quería para mí, la vocación sacerdotal. Y cuando vine al encuentro latino, era el tercero que yo venía, ciertamente hicieron un llamamiento. Yo no subí, pero ahí donde yo estaba, empecé a pedirle al Señor por mi vocación. Cuando siento ya que tengo que dar el paso, iba para el segundo año. Tuve la oportunidad después de 2 años de irme a mi casa. Yo vine aquí a este país con visa, me fui a mi casa y cuando llegué a mi casa, ahí el Señor confirmó mi llamado. Yo llegué para allá con una Biblia en la mano, llegué sin carro y sin dinero y sin dólares. Llegué con una Biblia y mis amigos se me quedaban viendo. Y mi familia me decía, ¿qué le pasó? Iba a misa todos los días. Y empecé a formar un grupo de jóvenes en mi comunidad y en el barrio donde yo vivía empezamos a rezar el rosario. Y la gente estaba como diciendo, ¿y qué le pasó? Porque todos mis amigos que se venían a Estados Unidos iban para allá, iba con carros y todas estas cosas. Claro, al mes andaban pidiendo dinero para regresarse. Y yo no, yo andaba formando grupos de jóvenes, andaba formando grupos de rosarios, iba a misa todos los días. Y allí confirmé una vez más lo que Dios quería. Me regresé y me puse un año a prueba para dar el paso a la vida sacerdotal. Lo que no sabía era lo que Dios me iba a pedir después. Yo estaba seguro de seguirlo en el sacerdocio, pero lo que no sabía que me iba a pedir que me dedicara a los adictos. Y entonces cuando yo conozco al sacerdote que me invita, al padre Juan Jensen, a quien quiero mucho y respeto con todo mi corazón, lo conocí en un retiro en Oxnard. El retiro decía, joven, ¿qué buscas? Y yo me fui para allá porque ya estaba tratando de decidir a dónde iba. Y cuando lo conocí a él, entré en otra crisis porque él me dijo, Ricardo, yo te invito a evangelizar adictos 24 horas al día. Y esas palabras a mí me golpearon porque yo traía jóvenes cada mes a los retiros de evangelización. Cada mes yo venía con muchos jóvenes y manejando y sin licencia con la de Dios y nunca me pararon. Me paran más ahora con licencia que sin licencia. No, ¿por qué no son policías normales? Y ciertamente ahí comienza también otra historia dentro de la historia de mi camino vocacional. El Señor siempre tiene sorpresas maravillosas. Yo seguía llenándome de gozo y ahorita que yo veía esta experiencia, esta es mi casa. Yo me siento el bebé de esta comunidad y yo le agradezco a Dios por estos 26 años que nací en la renovación, 14 que voy a cumplir como sacerdote y 23 años dedicando mi vida a los adictos, 23 años. Y Dios sigue obrando en mi vida porque Él me rescató. Y bien, compartirte que cuando el Señor me llama a trabajar con adictos entré en crisis. Y cuando el Padre me dijo estas palabras, a mí me encantaba y me encanta la evangelización. Y ir a predicar y llevar el mensaje los fines de semana. Pero cuando Él me dijo, te invito a evangelizar adictos 24 horas, no sabía lo que me estaba diciendo. Y entró en mí un temor. 3 meses no pude dormir. El Señor no solamente me estaba pidiendo sacerdote, me estaba pidiendo dedicar mi vida a los adictos. Y Él me decía, vente a Tijuana, yo te ayudo, entras al seminario y me ayudas. 3 meses, todos los días a las 3 de la mañana a orar. Me despertaba el espíritu porque no sabía qué hacer. Tenía miedo, yo decía, ¿qué les voy a dar? En mi vida había oído quizá de marihuana, pero no tenía idea de otras cosas. Pero el Señor sí sabía. ¿Y saben qué descubrí? Cuando estaba en esa crisis,
Me di cuenta que los jóvenes con los que yo me rodeaba en Los Ángeles, aquí en el Valle, en las parroquias, la mayoría, la mitad de ellos eran adictos. Y me di cuenta que yo los podía ayudar porque ellos me buscaban. Y yo compartía mi vida con ellos. En el tiempo que yo estuve aquí trabajando en Carismas, en mi parroquia, en Nuestra Señora del Valle, en las diferentes parroquias en Nuestra Señora del Valle, siempre me relacioné con ellos. Y no me había dado cuenta de lo que Dios estaba preparando en mi corazón. Un corazón sacerdotal, misionero para los adictos y sus familias. Yo no sabía lo que Él estaba preparando. Y me di cuenta que tenía la oportunidad de amarlos. Y lo único que necesitan ellos es el amor de Dios. Y eso era lo que yo tenía en mi corazón. Y el miedo desapareció. El miedo se fue porque el Espíritu nos da valor. El Espíritu Santo infunde valor y el miedo se fue y llegó una alegría en mi corazón y di el paso. Y en el año 1991 me fui a Tijuana con todos los miedos del mundo, pero confiado en mi Dios que me dio la paz. Y entonces entré al seminario en septiembre del 91. En junio de ese año ya estaba en la casa en Tijuana. Y empecé a caminar con adictos. El primer año fue uno de los más difíciles, porque ciertamente yo estaba acostumbrado a la alabanza, al canto, a la oración, y llego a un lugar donde pocas veces se oraba por el trabajo que se tenía que hacer, la misa de la mañana, por la tarde era correr de aquí para allá, vivir entre ellos, y las primeras experiencias me impactaron. Los muchachos con los que yo trabajo, yo puedo decir que son como corderitos. En aquellos años me topé con muchachos que venían de las cárceles, con pandillas, con historias de vida terribles, dolorosas, y era mi primera experiencia. Y me acuerdo mucho del cholo, que me decía, güerito, usted no va a aguantar aquí. Y me decía, aliviánese, porque si no, se lo va a cargar la huesuda, me decía así. Pero Dios tenía algo más, y ese cholo que no se acercaba mucho a Dios, un día me dice, padre, quiero decir, bueno, no era padre todavía, pero me decía padre, porque quería ser padre. Le dijo, todavía no soy, pero dime hijo, ya uno se acostumbra. Y cuando ese muchacho que tenía cara dura, que había hecho cosas terribles, me empezó a contar qué podía hacer, porque él sentía que había quizá quitado la vida a alguien y que eso lo perseguía. Y yo lo único que sentí en mi corazón, y ahora sé que es el Espíritu que se mueve para poner las palabras, yo le dije, dame tu mano y vamos a orar por esa persona, para que el Señor le dé descanso. Y cuando empezamos a orar, él empieza a llorar y nunca había llorado, y me abrazó. Y ahí yo sentí que comenzaba la historia de mi vida con los adictos. Ahí sentí que tenía el don de Dios de poderlos ayudar, porque él era duro, muy duro. Dice que era la primera vez en su vida que había llorado tanto. Y entonces ahí comprendí que el amor doblega, el amor sana. El amor de Dios toca el corazón de un joven, de una mamá, de un abuelo, de los que sufren por las adicciones. Es el amor de Dios lo que sana. Sí, la terapia ayuda y los psicólogos ayudan. Y yo creo en eso y en eso trabajo, pero lo que he descubierto a través de estos años es que el amor de Dios es lo que los toca. Y cuando ellos ven el amor de Dios en ti, eso los cambia. Y esto a través de la vida ha sido una bendición. Otra experiencia que quiero compartir que me impactó. Y esa es la necesidad. Yo no había tenido contacto con las mamás por muchos momentos, solo con los adictos, pero llegó la hora en que teníamos que abrir la casa de rehabilitación, teníamos solamente un grupo de seguimiento y estábamos tardando un poco porque había que preparar el programa. Yo empecé a visitar centros de rehabilitación, conocí todos los centros de rehabilitación de Tijuana, los conocí todos, iba casi todos los días y empezamos a preparar el programa que íbamos a tener, el primer programa católico en Tijuana. Y entonces el padre contactó con psicólogos, psiquiatras y armamos el equipo, pero en la casa faltaban meses. Íbamos ya a abrir la casa cuando me topé con la primera mamá que me rompió el alma. Esa fue mi primera experiencia con una familia, era la mamá y la hija. Y cuando ella me compartía que ya era importante que empezáramos, que estaba sufriendo, me agarró de los hombros y con una mirada que yo nunca había visto el dolor de una madre tan profundo. Llorando me decía, padre, hagan algo, ya, mi hijo se muere y yo también. Si usted supiera cuánto sufro. Y de verdad, a través de sus ojos pude ver el dolor tan grande de una madre por sus hijos que sufren en las drogas. Y eso se quedó grabado en mi corazón. A los 6 meses pudimos abrir la casa y empezar a recibir jóvenes.
para ayudarles a recuperar su vida. Y ahí empezamos a trabajar también con el programa de familias, porque esto es bien importante. Si la familia no se involucra en la recuperación del adicto, el adicto no se va a recuperar satisfactoriamente. El éxito de la rehabilitación de un adicto es que la familia reciba también la sanación, es que la familia reciba la información que necesita y la oración y la bendición que necesita. Y entonces ahí comenzó el gran programa, también para las mujeres, para las familias, para las esposas. Fue una bendición muy grande. 7 años en Tijuana viviendo esta experiencia y el Señor te va llevando. Yo iba ya en el 3er año de teología, me faltaba 1 año y medio y otra prueba más. El obispo de Mexicali nos buscó con un sacerdote y querían abrir una casa en Mexicali. Y en ese tiempo pues yo ya quería terminar, porque yo ya lo que quería era ejercer mi sacerdocio. Yo estaba muy contento. Para mí ha sido una de las bendiciones más hermosas de mi vida. Y yo ya quería ser sacerdote. Es más, en el 2º año de filosofía yo le decía al señor rector que si podía ordenarme y después ya seguía estudiando. Se me quedó mirando y me dice, es que es la primera vez que me dicen eso. No supo qué contestarme. Le dije, ¿no me podría ordenar y después estudiar? Claro que me dijo que no. Y bien, yo ya tenía el anhelo, porque lo que a mí me llenó mi corazón y lo he compartido en otros momentos, la vocación sacerdotal nace en la renovación, nace en la experiencia de Cristo, buen pastor. Y cuando yo iba a la Eucaristía, el amor de la Eucaristía me llenaba. Por eso decidí buscar el sacerdocio, porque a mí la Eucaristía me llenó. Lo primero que me regaló la renovación carismática fue regresar a la misa todos los días y a la confesión frecuente. Y entonces de ahí me nace el deseo grande de ser sacerdote. Imagínate poder darte al pan vivo bajado del cielo en tu mano, en tu corazón. El pan vivo del cielo, tener al Dios vivo en mis manos para dártelo a ti. Eso me llenaba de alegría. Y poder levantar la mano y poder perdonarte tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso a mí me llenaba y ponía en mi corazón esta alegría. Bien, quiero terminar con esto para la última parte que me llena también mucho. Nos vamos a Mexicali, pero el padre dice, ¿qué creen? Vamos a ir para allá. Nos mandó a 3, otro seminarista, yo y un misionero laico. Pero tienen que dejar el seminario 1 año para echar a andar el programa. Ahí es donde te decía, tienes que hacer lo que Dios te pide. Alguien más te va a guiar, como a Pedro. Fue muy duro, pero yo ya lo que quería ordenarme, pero ahí me di cuenta, porque mi primer llamado sí fue al sacerdocio, pero el llamado que Dios me hizo también fue a los adictos. Y Él me dijo, trabaja con ellos. Y fue una experiencia maravillosa porque vi los frutos. Llegamos a Mexicali en 1998 y ahí empezó otra historia. Son 16 años llevando esperanza a familias de Mexicali y de todos los alrededores, y el Señor quiso que yo me quedara ahí. El Señor tenía otro plan para mí, y ahí el Señor permitió que yo me ordenara para la diócesis de Mexicali. Ahí el obispo nos abrazó como comunidad. Desgraciadamente la situación con Tijuana se terminó, ya no pudimos continuar en Tijuana, pero el Señor me dejó en Mexicali, no nos abandonó, y ahí formamos esta hermosa comunidad. Yo sigo siendo realmente un sacerdote feliz porque Él me permitió hacer lo que yo quería. Primero, servirle en el altar, confesar a los pecadores, y lo otro era lo que Él me había pedido a mí y que me había costado, entregarle mi vida a los adictos y sus familias. Y el Señor me lo regaló. Son 16 años en Tijuana, en Mexicali, y estoy feliz. Y realmente lo que les puedo decir es que este ministerio de salud y de sanidad para las familias ha sido de mucha bendición. 32 generaciones, hacemos 2 por año, con 24 a 30 jóvenes que se internan por 3 meses y medio. Hemos tenido la dicha de ver familias reconstruir. Yo he visto la mano de Dios en familias que se han restaurado. He compartido la vida con ellos. He visto el amor de Dios levantando a los jóvenes. A otros los he visto también morir, es verdad. Este es uno de los apostolados más dolorosos, porque los frutos los ves a los años. Los frutos los ves al tiempo. Y es doloroso cuando algunos de ellos, como en el mismo evangelio, no todos se convirtieron. Muchos no siguieron a Jesús. Y sí es doloroso porque de repente algunos mueren después de haber estado en un programa. Algunos han regresado a la cárcel. Hay un porcentaje de recaída, pero yo lo dejo en manos de Dios, porque eso ya le toca a Él, no a mí. Yo hago lo que Él me ha pedido, entregar mi vida, ofrecérsela. Y
puedo decirles que de las experiencias más hermosas es que cuando el adicto me mira y me dice, Padre, gracias porque a través de ustedes me siento que Dios me ama. A través de ustedes yo he visto el amor de Dios. Eso a mí me da alegría, porque eso es lo más grande. Porque cuando ellos nos dicen es que ustedes se desvelan. Y luego me dice, Padre, es que yo nunca había comido con un padre. Pues como igual que tú, hijito. Bueno, no igual que tú, porque si no ya estuviera igual de gordo, ¿no? Pero lo más impresionante, y esto se los comparto con la alegría, porque esa es mi vida, Dios me lo pidió y bueno, yo me dedico y vivo con ellos. Yo no tengo parroquia, vivo con ellos, ese es mi apostolado. Y sí, es impresionante cuando ellos ven que yo como con ellos, juego con ellos, los cuido en las noches, nos turnamos por noches para estar al pendiente de ellos. Y es hermoso cuando entro al cuarto y dicen, ay, viene el padre, le toca dormir, ahora sí vamos a dormir. Se sienten protegidos. Cuando salgo a una misión o que tengo que salir a algún evento y no ven mi carro, y cuando llego, es hermoso cuando me dicen, Padre, en cuanto vemos su camioneta nos llega la paz. Nos sentimos protegidos porque usted ya está aquí. Yo veo el amor del buen pastor. Ese es el milagro de Dios, obrando a través de un equipo maravilloso ahora en Casa de la Esperanza en Mexicali. Hay personas que conmigo comparten esta misma alegría de servir a los que sufren, de servir a los adictos, y de que hay esperanza, de que se puede realmente creer que hay una esperanza. No es fácil, no es fácil. Hay familias que sus hijos continúan en la adicción, pero yo he visto familias que a pesar de que sus hijos están en la adicción, han continuado con nosotros en los programas y han cambiado sus vidas, porque generaciones vienen detrás y vienen siendo rescatadas y salvadas de las cadenas del pecado, amén, porque se rompen cadenas en otros que vienen, en generaciones futuras. Hay que tener la visión en el futuro de Dios. En el presente Él sigue actuando, pero el futuro es que hay nuevas generaciones y es maravilloso. Hay una señora que siempre me tocan el piano, Digo, porque luego no me lo tocan cuando es hora, ¿verdad? Hay una señora que yo la quiero mucho y es una experiencia maravillosa. Su hijo de 18 años llegó a tocar las puertas de la Casa de Esperanza cuando tenía 18. Apenas en la prepa, con problemas fuertes de marihuana. Yo hablé con él, no se quería rehabilitar, traté de convencerlo, no quiso. Y bueno, ella continuó el programa de familias con nosotros, junto con su familia, su esposo y sus hijos. El muchacho continuó su carrera adictiva. 4 años pasó de centro en centro. Y esta experiencia a mí me dejó mucho, porque a veces no es lo que uno piensa. Dios tiene otros planes. A veces no lo comprendemos más tarde. Como les dije, yo he ido comprendiendo cosas a través de mi vida y a la luz del Espíritu. Este muchacho a los 22 decide internarse. La mamá feliz, ya era servidora con nosotros, nos ayudaba con familias, nosotros le llamamos promotoras. Y entonces el muchacho decide, ella está feliz. Y justo 2 días antes del internado, sobredosis. Decidió irse, le faltaban 2 días para ingresar y murió de sobredosis. Y curioso, hizo una carta. Yo veo la mano de Dios. Hizo una carta muy hermosa a ese muchacho antes de morir. Se la entregó a su mamá. Y yo vi la fortaleza de esa madre que me impactó. Primero, sí, no les miento, yo le decía a Dios, ¿por qué? Si ya se iba a internar, esta señora tiene 4 años esperando. Pero no es mi plan, es el plan de Dios. Y cuando leí la carta de Omar, entendí. Cuando leí la carta de ese muchacho, pidiéndole a su mamá perdón, explicándole muchas cosas que ella necesitaba saber, cómo le agradecía esos 4 años que ella había estado recibiendo esta ayuda y ayudando a otras mamás. Lo más maravilloso que esta mujer no se desistió, continuó ayudándonos. Hoy está tranquila, ella sigue ayudando en su comunidad donde está, y a mí eso me enseñó tantas cosas, como Dios tiene planes distintos, lo salva de diferentes maneras. Por eso cuando vuelvo a escuchar que alguien muere, yo le digo, Señor, está en tus manos, y en tus manos encomiendo su espíritu, porque Él tiene planes. Pero también he visto a otros triunfar, volver a recuperar su familia, un trabajo, pero sobre todo su amor a Dios. Y eso es lo más maravilloso. Pónganse de pie conmigo y vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. Ministerio para la iglesia.
Y yo le agradezco a Dios la oportunidad de saber que yo nací aquí y soy parte de esta familia de hace 26 años, la mitad de Carisma Misiones. Y aquí el Señor me permitió vivir esta experiencia de amor y hoy por hoy estoy feliz de que mi sacerdocio esté así, en el corazón del buen pastor, con los adictos y sus familias, hasta que Él así lo quiera. Y en el manto de María me acojo, porque de ella también viene mi alegría, porque ella es nuestra madre, madre de los adictos, madre de las familias, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre. Gracias, Padre.